Muy bien, mis amados, el domingo anterior comencé un tema con ustedes y no sé si recuerdan el título. ¿Alguien me puede recordar el título? Dígamelo más fuerte. Muy bien. Del júbilo a la tragedia y de la tragedia al júbilo. Sí. La experiencia, entonces, según el título, es la experiencia de comenzar arriba y terminar abajo, para luego tener que recomenzar abajo y terminar arriba. Y terminar arriba. Y naturalmente la diferencia está en lo que el Señor constituye para cada una de nuestras vidas. Para cada una de nuestras vidas. Permítanme recapitular un poquito el tema del domingo anterior. Recordarán ustedes que el domingo anterior vimos primer libro de Crónicas, capítulo 13, y en este capítulo 13 encontramos que el rey David había logrado consolidar su poder, había logrado establecerse y iba tomando vuelo, iba tomando altura. Nos dice la Biblia que el rey David había asestado golpes de guerra significativo, es decir, más bien victorias en sus batallas. Ganó la confianza de toda una nación. Pero también observábamos que David tenía una pasión, el rey David tenía una pasión. Su lugar de residencia era en Jerusalén, esa era la ciudad de David, la que él conquistó. Pero su pasión era traer el arca, regresar el arca, la presencia de Dios cerca a su lugar de residencia, a Jerusalén, epicentro de toda una nación, de toda Israel. Y recordamos también que el domingo anterior hablaba acerca de cómo el rey David hace asamblea, convoca una asamblea y deliberan acerca de traer el arca. Y en efecto, llegan a ese acuerdo y la nación se congrega para esa tarea. Se traslada el arca y todo va de maravilla. Todo va de maravilla. En el versículo 8 del capítulo 13 encontramos que hay un derroche de júbilo. Hay un gran regocijo, hay un motivo de fiesta nacional. Porque lo que había en el corazón de un hombre se tornó en deseo de toda una nación, no tengo la menor duda. No lo dice la Escritura, yo lo infiero, creo que así fue. Se vuelve motivo de fiesta nacional, traer el arca, es traer la presencia de Dios. Sacarla de una habitación, de una casa en particular, de la casa de Abinadab, para traerla a Jerusalén. ¡Qué alegría! Hay instrumentos e instrumentistas que vienen adorando, glorificando el nombre del Señor, en tanto que el arca reposa sobre un carro nuevo y este carro con la multitud
se conduce hacia Jerusalén. En el versículo 9 encontramos que el momento cambia drásticamente. Drásticamente cambia. ¿Ah? Dice la palabra del Señor que Usa intervino, porque los bueyes que llevaban el carruaje tropezaron, y Usa intervino cogiendo el arca para que ésta no cayese. Pero esa intervención de Usa estaba por fuera de los límites permitidos. Así que decimos que o por desconocimiento o por asumir livianamente la presencia de Dios, Usa erró. Y haber errado allí fue haber traído sobre él la pena máxima, la muerte. Les manifesté también el domingo anterior que ellos podían transportar algunas partes del tabernáculo en carruajes, pero nunca el arca, nunca. Allí se cometieron dos errores: transportar el arca sobre un carro, número uno, y número dos, que Usa haya atrevidamente tocado el arca. Se cometieron esos dos errores. Les manifestaba también que el pecado de Usa ha de servirnos para no caer en la presunción, en la precipitación y la irreverencia al tratar las cosas sagradas. Y terminé el domingo anterior con esta frase: no pensemos que una buena intención justifica una mala acción. Pero le agrego otra en el día de hoy. Esto es hacer lo correcto de manera incorrecta. Esto es hacer lo correcto de manera incorrecta. Así que volvemos al capítulo 13, versículo 8 al 10, para ver de nuevo cómo se registra un cambio súbito, un cambio repentino en el traslado del arca del pacto. Se da un cambio, algo sorpresivo, ha llegado, ha intervenido, ha dañado el proyecto, por decirlo de alguna manera, o lo ha retrasado también. Se pasó del regocijo. Cuando vemos desde el versículo 8 al versículo 10, encontramos que se pasó del regocijo al luto. Hay alegría, hay gozo, hay fiesta, y de repente, de manera súbita, se cae en el luto. ¿Cómo es posible que estemos en celebración y la muerte irrumpa en un momento tan especial? Un momento único. No eran comunes estos momentos de celebrar y tener una razón tan poderosa para hacerlo. Pero se cambió, se pasó del regocijo al luto, de la alegría a la tristeza, de la confianza a la incertidumbre y de la seguridad al riesgo. Saben, hermanos, en el tiempo de la ley de Moisés, la muerte fue la pena más severa, la pena máxima para sancionar ciertos desafíos o comportamientos o atrevimientos para con Dios. La muerte estaba contemplada en la ley de Moisés como una medida severa para los hombres que traspasaran la línea de lo permitido por Dios. Todo pecado es un desafío contra el carácter santo y puro de Dios, sin duda, pero particularmente el pecado que se comete deliberadamente, aquel
donde ya no solo no me importa, sino que no temo las consecuencias del mismo. Es supremamente delicado. El que muere por su pecado no solamente es contenido de su desenfrenado camino o de su desenfrenada carrera, sino que además deja con su muerte un claro mensaje para los que quedan, para los que sobreviven. Siempre queda un mensaje. Ustedes recordarán, si han estudiado las escrituras, cuando viene sobre Coré y todos los conspiradores, viene la pena de muerte sobre ellos. Cómo le asistió al pueblo de Israel en el desierto un profundo temor por la muerte de estos hombres. Usa muere, y el mensaje no puede ser más claro para toda una nación. El mensaje que le queda a toda una nación por la muerte de Usa es más o menos este: con Dios es en serio. A Dios no se lo toma livianamente. La relación con Dios no es la relación con el vecino, no es la relación con mi pareja, no es la relación con mi hijo, a la que seguramente traspaso con facilidad sin severas consecuencias. La relación con Dios es una relación que se mantiene en un celo permanente y en la distancia prudencial, porque usted y yo no entramos en excesos de confianza en esta relación con Dios. A Dios se lo respeta, a Dios se lo toma en serio. Ese es el mensaje para toda una nación por el atrevimiento de Usa. Por el atrevimiento de Usa. Quiero decirle en esta mañana que cuanto más amor crea tener delante del Señor, y cuanto más le busca en oración, y cuanto más manos levanta en adoración, mayor respeto debe haber hacia Él. Cuanto más cercano, mayor prudencia. Si Él es el íntimo de tu vida, trátalo con el respeto que Él se merece. Esta semana que termina, ¿se dieron cuenta ustedes por las noticias que en la República Popular China las autoridades de ese país aplicaron la pena capital o la pena de muerte al señor Ismael Arciniegas, primer colombiano ejecutado en esta nación por tráfico de drogas? ¿Escucharon la noticia? Y hay 14 colombianos más en lista para ser ejecutados por la misma razón. Por la misma razón. Les pregunto, ¿no queda un mensaje claro para esta nación? ¿No queda un mensaje claro para los traficantes o para los que quieren ir a delinquir a ese país? Claro que sí. Aquí no valió ni la intervención de la Cancillería, el trabajo de la embajada en China, ni de la embajada china aquí en Colombia. Nada surtió efecto. La ley es clara para los chinos. El tráfico de drogas se sanciona con pena de muerte, punto. No importa de dónde venga y a qué familia pertenezca, no importa. Oh, hermanos, tan severo es el hombre, tan estricto puede ser el hombre, y creemos que con Dios es diferente. Solo porque la Biblia nos dice, y nosotros lo vivimos ciertamente, que Dios es amor. Claro que sabemos que Dios es amor, y lo hemos conocido como un Dios amoroso, como un Dios tierno, como un Dios misericordioso, como un Dios compasivo. Claro que lo hemos conocido así.
Pero también dice la Biblia que Él es fuego consumidor, que no tendrá por inocente al que mal hiciere, que el malvado nunca habitará cerca a Él. Sí, hermanos, si el hombre puede ser estricto en sus leyes, no nos tomemos a Dios tan livianamente. No nos tomemos a Dios tan livianamente. Quiero que venga conmigo al versículo 11. En el versículo 11 dice la Biblia: y David tuvo pesar, sintió compasión, tuvo dolor. El rey David, dice la palabra del Señor, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Que el rey David tuvo pesar por la muerte de Usa. Claro que tuvo pesar por la muerte de Usa, pero fue una muerte que le sirvió al rey David. Esta es una muerte, esta es una tragedia para bendición. Qué paradoja. El dolor que se puede convertir en un motivo de reflexión nacional, como la muerte de este señor colombiano, debería convertirse o ser materia de reflexión nacional. Y pues bien, muerte que le sirvió al rey David para repensar su relación con el Señor. Claro que sí. Él repensó su relación con el Señor. Miren lo que dice el versículo 12: y David temió a Dios aquel día. Ahora, ¿no tenía David temor hacia el Señor antes? Claro que sí. Pero David ahora reconsidera su relación con el Señor para llevarla a un estado o a una condición un poco diferente. Mire lo que dice el versículo. Y David versículo 12: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Además del temor en el rey David, su sentido de responsabilidad frente al arca se hizo mayor. Él tuvo que haber reflexionado, él tuvo que haber pensado, y seguramente se lo dijo a sí mismo: oye, esto es bien delicado. No es tan simple como organizar toda una fiesta nacional para trasladar el arca. Esto es profundamente delicado. ¿Cómo he de llevar el arca a mi casa? Así que el plan de David era llevar a su casa el arca. Era llevar a su casa el arca. Y él dice: no. No estoy en condiciones. No tengo la menor duda que el rey David estaba en condiciones, pero seguramente su casa no estaba a la altura. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo he de traerla? Déjeme le digo que cuando por la desobediencia vemos la desgracia en otros, nos damos cuenta que a Dios hay que tomarlo en serio. Cuando vemos la desgracia en los demás, y sobre todo en aquellos que han conocido al Señor y han manoseado la relación con el Señor, y se han endurecido delante del Señor, y les ha venido el trato del Señor, eso nos lleva a detenernos en el camino. Eso nos lleva a contenernos en cualquier locura. Eso nos lleva a reflexionar a fondo, a darnos una mirada introspectiva para darnos cuenta que hay que sacar, que hay que desprender de nosotros. Y nos damos a la tarea de cortar con toda interferencia en nuestra relación con Dios. Una desgracia, una tragedia de esta magnitud, como la muerte de Usa, ha de llevarnos, escúcheme bien, ha de llevarnos a una etapa
de una relación más profunda, bajo el respeto y bajo el temor delante del Señor. Ahora, no es que el rey David no se haya tomado en serio su relación con Dios, yo no creo tal cosa. Pero después de esta experiencia, el rey David seguramente creció en temor y en reverencia. Y toda una nación se dio cuenta que la presencia de Dios allí muy guardadita en la casa de Abinadab era de temer. Ananías y Zafira también se extralimitaron. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Ellos también traspasaron el límite. La iglesia estaba creciendo. La iglesia gozaba de la comunión con Dios. La iglesia vivía un lindo tiempo. La presencia del Espíritu Santo reposaba sobre ella. Manifestaciones del poder y de la grandeza de Dios se daban por doquier en la iglesia primitiva. Pero un día llega Ananías y Zafira con la intención de engañar. Habían vendido su propiedad y sustrajeron de ella. Ellos no tenían que entregar esa propiedad. O habían podido decir, vamos a dar el 50% de esa propiedad, o el 20%, o la vendimos y no vamos a dar, punto. Ese no era el problema. El problema era la mentira, el engaño. Y cuando ellos vienen ante Pedro, el Espíritu Santo en la vida de Pedro revela el engaño de Ananías. Y sin embargo, Ananías tiene una oportunidad. Muere Ananías porque se tomó livianamente la presencia de Dios en medio de la iglesia. Viene Zafira, que se había confabulado con su esposo y corrió la misma suerte. Y yo no sé si es una bendición o es una... No sé si nos quedamos cortos allí, pero pienso que la iglesia sería muy mínima si esto hubiera seguido sucediendo. Dice la Biblia que después de la muerte de esta pareja, versículo 11 dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino gran temor sobre la iglesia. La iglesia dijo, bueno, usted se dio cuenta, yo me imagino que corrió la voz por todas partes. Se dio cuenta, el hermano Ananías y la hermana Zafira acaban de morir. Se fueron a engañar a Pedro y murieron. Y se regó la voz. Y toda la iglesia se llenó de temor. Y la gente que no era de la iglesia, pero que también escuchó esta noticia, se llenó de temor. Nuevamente Dios haciendo presencia a manera de juicio cuando se le ha tomado livianamente. Cuando se le ha tomado livianamente. Y en esta mañana, hermanos, el llamado es para que revisemos nuestra comunión con el Señor. ¿Qué hay que remover de en medio? ¿Qué hay que quitar que abomina el nombre del Señor? ¿Qué está haciendo ilegítima nuestra declaración como cristianos? ¿Qué impide que la gente pueda ver verdaderamente en cada uno de nosotros lo que profesamos ser, hombres y mujeres de luz, hombres y mujeres de la verdad? Mis amados hermanos, volvemos al capítulo 13, versículo 13. David ha reconsiderado. David dijo, no la llevaré a mi casa.
No llevaré el arca a mi casa. No, 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 no. En esa cajita maravillosa, ahí puede haber vida, pero también muerte. Ahí puede haber bendición, pero también maldición. No la llevaré a mi casa. No la llevaré a mi casa. Se consideró indigno. Entendió que la presencia de Dios en casa es de mucha responsabilidad. ¿No lo hemos entendido hoy? ¿No hemos entendido que es de mucha responsabilidad declarar nuestro hogar como un hogar cristiano evangélico? Ante vecinos que no conocen de Dios y a lo mejor no quieren conocer de Dios, no entiende que es una gran responsabilidad cuando yo le digo al amigo, cuando yo le digo al jefe, cuando yo le digo al que está ahí cercano, que mi casa es una casa donde habita la presencia del Señor. ¿No cree que esto tiene un altísimo sentido de responsabilidad para cada uno de nosotros? Claro que sí, hermanos. Debería. David dijo: no la llevaré. No la llevaré. Versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Cambió de rumbo. No la llevaré a Jerusalén. No se sabe si el rey David escogió libremente una de las familias sacerdotales. No se sabe si Obed-edom se ofreció, pero el arca terminó en casa de Obed-edom. Allí fue a reposar el arca. Y en el versículo 14 dice la palabra: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom. Estuvo allí en su casa. Estuvo por 3 meses, dice la palabra. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Y lo bendijo. Y todo lo que tenía. Ahora, la pregunta o mi punto de reflexión es el siguiente: el arca fue llevada a la casa de Obed-edom. ¿Cómo cree que Obed-edom y su familia se comportaron con el arca en la casa, teniendo en cuenta que por cuenta del arca había muerto Usa? ¿Cómo cree que se comportó Obed-edom? ¿Cómo cree? El arca está en casa. Pero es la presencia misma de Dios en casa. ¡Qué maravilla! Sí, pero trátela con respeto. Yo me imagino que cuando de ahí salieron, la gente vuelve a sus casas, hay mucha incertidumbre, y el arca es depositada en la casa de Obed-edom. Allí está toda la familia. Allí está Obed-edom diciendo: esa no es una simple caja de madera cubierta en oro. Ahí, desde ahí, Dios se manifiesta. El respeto por esa arca es el respeto hacia Dios. No se tocará. Y puedo imaginar que la casa de Obed-edom asumió entera reverencia, completo respeto, porque la casa se volvió un altar para la presencia de Dios. Si nosotros hoy somos consecuentes, la Biblia dice que el Espíritu Santo habita cada una de nuestras vidas. Me refiero a los que han nacido de nuevo, a los que se han convertido de verdad. Allí dice la Biblia que el Espíritu Santo habita y que Él nos anhela con celo. ¿Cómo nos comportamos si la presencia de Dios está en casa? Si somos tan conscientes que nuestro hogar es un hogar dedicado al Señor,
que allí habita la presencia del Señor, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo nos tratamos como pareja? ¿Cómo nos tratamos como padres e hijos? ¿Cómo nos tratamos si tenemos en cuenta que Dios está en casa? Ahora, si Dios no está en casa, hermanos, estamos fritos, acabados. Pero también le digo, Dios no está en casa solo porque usted y yo lo digamos o simplemente lo creamos. Nuestra forma de vivir pondrá en evidencia si Dios está o no en casa. Y bendijo Dios a Obed-edom y su casa. ¿Por qué los bendijo? Porque ellos por 3 meses se comportaron, bueno, no sabemos antes ni después, seguramente era una familia piadosa, pero se comportaron a la altura. Honraron a Dios, respetaron. En casa de Obed-edom por 3 meses no se dijo una mala palabra. ¿Quién la dice? Por 3 meses en casa de Obed-edom no hubo maltrato de ninguna naturaleza. ¡Qué maravilla! Pero dice la Biblia que 3 meses después el rey David retoma la tarea, habiendo aprendido de sus equivocaciones. Capítulo 15. Y entramos al capítulo 15. Porque David no se iba a detener. Era una pasión en el corazón del rey trasladar la casa de el arca desde la casa de Abinadab. Ahora quedó a mitad de camino, no sabemos a qué distancia. Bueno, quedó en casa de Obed-edom, pero no es el propósito que quede allí. Ha de llevarse hasta Jerusalén. Era una pasión, era un deseo, no era un mandamiento. No era un mandamiento. Porque buscar a Dios por mandamiento es una cosa, pero buscarlo a Él por amor, porque hay una pasión permanente en el corazón como la hubo en el rey David, es diferente. En él había la pasión de que Dios, de que el lugar de la presencia de Dios estuviera en Jerusalén. Y entonces nuevamente el rey David, después de haber tenido una confrontación con los filisteos y haber arreglado asuntos por 3 meses, volvió a reunir la gente, pero hizo todas las consideraciones pertinentes antes de mover el arca. Antes de mover el arca, versículo 1 dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Correcto. El arca debía reposar en una tienda hasta que se construyera casa. Ahora note una cosa interesante. Cuando Salomón construye el primer templo, ese primer templo no se construye por mandamiento. Ese primer templo se construye porque eso estaba en el corazón de David. Construir casa para Dios, lugar para Dios, eso estaba en él. Y por esa razón se construye el primer templo. Pero mientras el templo se construía, el lugar donde Dios debía reposar era una tienda. Allí debía armarse el tabernáculo. Allí debía armarse el tabernáculo. Versículo 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Ahora comienza a ordenar todo. Ellos deben llevar el arca.
No debe ir en un carruaje. El propósito sigue siendo el mismo, pero no la metodología. Esta vez se hará a la manera de Dios, no a la manera de David. ¿Hubo sinceridad en David? Claro que sí. Hubo una muy buena intención en el rey David, pero no se informó lo suficiente para saber cómo debía hacerlo. Ahora lo va a hacer con humillación, con humildad y sin ninguna presunción. Qué bonito. El rey David llamó a los designados por Dios para la tarea según el versículo 11. Dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Los llamó para la tarea. En el versículo 12 dice la palabra del Señor: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Ustedes lo van a hacer, pero deben santificarse. Deben santificarse para llevar el arca a su destino, para trasladarla al lugar donde debe estar. Ustedes lo van a hacer, pero se van a santificar primero. Y en efecto, así lo hicieron. Dice el versículo 13: pues por haber hecho así, ¿lo está recordando David? Pues por haber hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto le buscamos, no le buscamos según su ordenanza. Por cuanto la primera vez el proyecto fue muy folclórico, muy emotivo, y nos pareció sencillo. Por cuanto lo hicimos así, sufrimos las consecuencias. Y ahora el rey David les está diciendo: no así como la primera vez lo haremos. De ninguna manera, no cometeremos el mismo error. No, vamos a corregirlo. Ustedes son los encargados. La llevarán en hombros. No la llevarán en carruaje. No se tocará. Pero además ustedes se santifican. Se santifican. Santificarse era purificarse. Era venir delante de la presencia de Dios conscientes de que podía estorbar su comunión con Dios y remover aquello para que la presencia de Dios no se manifestase en ira sobre ellos. Versículo 14: así los sacerdotes y levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Había quedado clara la primera lección. Había quedado muy clara. Versículo 15: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Lo hicieron como tenían que hacerlo. Gloria a Dios. Cuando se hacen las cosas como Dios quiere que se haga. David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. No se perdió el júbilo. Otra vez volvemos, retomamos la tarea y la retomamos, no la retomamos con menos motivación, con más responsabilidad, pero con el mismo regocijo, con más cuidado, pero con alegría intensa.
No lo haremos livianamente, como lo hicimos la primera vez, pero lo haremos con temor. Cuando tratamos así lo sagrado, cuando tratamos así lo consagrado, y lo primer consagrado en mi vida tiene que ser mi vida misma, entonces yo puedo esperar lo mejor. Puedo esperar lo mejor. En el versículo 26 dice la Biblia que Dios les ayudó. Es Dios el que ayuda. Usa quiso ayudar a Dios y murió. Pero aquí en el versículo 26 dice la Biblia que Dios les ayudó a ellos. No meta la mano donde no debe meterla. No trate de darle una manito a Dios, porque cada vez que queremos darle una manito a Dios, algo nos va a salir mal. Deje que Él meta su poderosa mano en favor nuestro, pero no lo haga al contrario. No lo haga al contrario, porque, hermano querido, yo no sé dónde voy a terminar cuando intervengo el propósito de Dios, pero cuando Dios interviene mi vida, Él sí sabe a dónde llevarme. Dice la Biblia que los fortaleció, les quitó el miedo, les dio fortaleza, había temor en ellos. Qué bueno cuando yo me puedo acercar a Dios con temor. ¿Qué va a traer Él a mi corazón cuando yo me acerco a Él con temor? Él va a traer paz, Él va a traer confianza, Él va a traer seguridad cuando yo me acerco a Él con temor. Pero cuando yo me acerco a Él de manera irreverente, de manera soberbia, a mi manera, entonces vendrá el miedo, vendrá la incertidumbre y cualquier otra cosa, nada bueno. ¿Cómo nos acercamos a Dios, iglesia? ¿Qué es el evangelio para nosotros? ¿Una religión más? ¿Nos hemos tomado en serio la disciplina de orar? ¿Oramos con corazones examinados, arrepentidos, quebrantados? ¿O oramos para pretender torcerle el brazo a Dios para que Él claudique a mis deseos o a mis pretensiones? Iglesia, si Dios habita en cada uno de nosotros, ¿qué está demandando Él de nosotros? Si yo digo que habita en mi casa, ¿qué no acolito ni permito en mi casa? ¿O de qué cosas participo en mi casa que son abominables delante de Dios y que lejos de traer su presencia, lo que hacen es alejar la presencia del Señor? Yo no creo que Dios habite en la casa de una familia porque se llame evangélica, porque tenga Biblia y porque escuche emisora cristiana o música cristiana. No. Usted tendrá que demostrar con sus palabras, con sus pensamientos, con su estilo de vida, que está a la altura de la presencia de aquel que usted dice que habita en su casa. Y de no ser así, usted se engaña, usted se miente. Usted y yo no iremos a la presencia de Dios por cargar una Biblia, lo he dicho tantas veces aquí. Usted no es salvo porque pertenezca a esta iglesia o vaya a cualquier otra iglesia. Usted necesita una relación única, personalizada con el Dios de los cielos, pero una relación que está mediada por el temor, la santificación y una vida de entero compromiso con Él. No hay otra forma. No hay otra forma. Aquí tenemos una representación de cómo Dios, escúcheme bien porque esto es bien interesante.
de cómo Dios ha encomendado el manejo y el cuidado de lo santo y de lo sublime a endebles e imperfectos seres humanos como nosotros aquí en la tierra. Lo santo y lo sublime, Dios lo descarga en hombros de hombres que están a la altura de la responsabilidad. Eran hombres, eran levitas de la clase sacerdotal de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal de Israel, pero eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Y David les dice: ustedes se van a santificar, ustedes se van a depurar, ustedes van a mirar con respeto, con responsabilidad la tarea. Y allí está el arca, allí está la gloria de Dios, manifestándose Dios desde ese lugar. Y ellos toman en hombros. ¡Ah, qué maravilla, hermanos! Que Dios se haya dignado colocar lo santo y lo sublime en hombres como yo, en hombres y mujeres como nosotros. ¿No es una maravilla? ¿No es una maravilla? ¿No nos demandaría esto, o no nos demanda esto más bien mucha responsabilidad, pero también profunda gratitud, como Dios nos ha encomendado lo santo y lo sublime para que nosotros lo ministremos aquí en la tierra? ¡Qué maravilla! El arca era un antitipo de Jesucristo, al que hoy servimos siendo frágiles vasijas de barro. Ahora no llevamos el arca, ahora llevamos el evangelio, ahora llevamos las buenas nuevas. Y ese mensaje es tan santo y sublime como lo era el arca en aquel momento. ¿Y a quiénes escogió Dios? Miren lo que dice el apóstol Pablo, y con esto termino. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Le repito, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pablo está diciendo que ahora tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? ¿Cuál tesoro? Este tesoro, la palabra. La palabra que trae libertad al corazón de los hombres, que trae vida a los muertos en sus pecados y delitos. La palabra que revela el propósito de Dios para cada hombre. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuáles son esos vasos de barro? Nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que nunca nos demos ínfulas, para que nunca nos abonemos nada en favor, sino que todo lo demos para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria. Aleluya. Colóquese de pie.